Televidentes, el programa Hablamos Derecho, programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral. Y el invitado para esta ocasión es precisamente un hombre que está dedicado a la academia, un hombre que su vida le ha dedicado precisamente a su preparación académica, puesto que actualmente incluso es rector de la Universidad Internacional. Él es PhD en Historia de América Latina en el año 2011-2017 en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Doctor en Medicina por la Universidad de Cuenca, Ecuador, en 1975. Licenciado en Filosofía, Pedagogía y Psicología. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador en los Estados Unidos mexicanos entre los años 2000 y 2003. Embajador especial en Brasilia para las negociaciones de paz Ecuador-Perú 1997-1999. Presidente por Ecuador de Amnistía Internacional de 1993 a 1997 en Quito. Vicerrector de la Universidad de Cuenca de diciembre de 1990 a diciembre de 1995. Presidente de la SUEPE, Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador, de 1998 al año 2000. Consultor internacional de la Organización Mundial de Salud en Honduras, 1994 y Cuba, 2000. Vicepresidente de las Universidades de América Latina, UDUAL, de 1998 al año 2000, en Ciudad de México. Rector de la Universidad de Cuenca, Ecuador, 1995-2000. Evaluador externo del NUFIC, Sistema Universitario para la Cooperación Internacional de los Países Bajos, en Holanda, y declarado vocero oficial de América Latina y el Caribe para la Segunda Conferencia Mundial de la Educación Superior para la UNESCO, París. Ha sido presidente de la Cumbre de Rectores de Universidades Públicas de América Latina y el Caribe, director general de investigaciones de la Universidad Internacional del Ecuador. Ha sido concejal, ha sido presidente de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Salud entre 2005-2009 en Cuenca, legislador constitucionalista, representante a la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador mediante elección popular entre 1997 y 1998, y tiene una amplísima formación académica, autor de casi más de 15 libros, un especialista también en historia, músico, es decir, un hombre que realmente completa una faceta muy interesante y atractiva de esos ecuatorianos que realmente nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Me refiero al doctor Gustavo Vega Delgado, quien como presidente en esta ocasión de este Consejo Nacional Electoral Transitorio nos acompaña. Él es el presidente, repito, y para este programa de Hablamos Derecho es realmente un orgullo contar con él durante esta hora de esta producción. Bienvenido Alberto Vélez, nuestro compañero profesor de la carrera, y luego a nuestro invitado especial. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, dilectos amigos de Hablamos Derecho. Esta propuesta de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Honrado en esta ocasión poder compartir con un ilustre coterráneo este excelentísimo nombre en el ámbito de la academia, que es el doctor Gustavo Vega Delgado, quien con certeza ha generado un baño de transparencia en el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, muchas gracias, compañero Alberto. Doctor Gustavo Vega, amigo de esta casa universitaria, expresidente del CONESUB, hoy en unas funciones públicas de altísimo, diríamos, distinción. Bienvenido a este programa. Gracias al señor rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, dilecto amigo de tantos años y faenas, sueños, nuestro querido amigo Marcelo Farfán. Es honroso para mí y para el Consejo Nacional Electoral estar en este espacio. Gracias, Alberto, por la salutación cordial y, por supuesto, un abrazo fraterno desde las riberas del Tomebamba. Así es, nuestra Santana de los Cuatro Ríos. Sí, señor, contento y honrado de estar en este espacio. Felicitaciones por este canal. Siempre la dinámica de esta universidad tan querida no tiene límites. Están incursionando en todos los campos del quehacer humano y es científico. Es una innovación que nos enseñaste, Gustavo.
Yo soy el honrado y aprendiz de ti. Claro, sí. Muchas gracias, muy generoso. Este programa, además de ser transmitido por Canal 30, también es transmitido por Hipi TV en el cantón Jipijapa, por Jama TV en el cantón Jama y toda la zona norte, y adicional a ello por Puerto López TV, empresa pública, también en el cantón Puerto López. La transparencia, la imparcialidad son connaturales a todo lo que significa la democracia, lo que significa un proceso de elecciones. Gustavo Vega asume el reto de dirigir transitoriamente este Consejo Electoral por pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social junto a otros actores y sobre todo ciudadanos de intachable conducta. ¿Qué ha encontrado Gustavo Vega ante el pedido que ha hecho precisamente a la Contraloría General del Estado de que se audite la gestión de los cesados miembros del Consejo Nacional Electoral? Estamos a la expectativa del informe de la Contraloría, que dado que se conformó una comisión mixta, tanto de la Contraloría cuanto del Consejo Nacional Electoral, el resultado va a ser más bien pronto que tarde. Se nos ha evaluado en la posibilidad de que en menos de 2 meses esté listo el informe, y ya está trabajando la comisión más de una semana. Se trata de una petición de examen especial, administrativo, financiero y operativo durante los años 2011 al 2017. Le entregamos al Contralor en sus manos el efecto de una veeduría ciudadana en donde hay serias denuncias de inconsistencias en el proceso del manejo ético, político y legal del Consejo Nacional Electoral anterior durante el tiempo mencionado. Pensamos que eso es un baño de verdad. No podemos ser para nada encubridores, y lo que ese producto se entregue en nuestras manos, seremos diligentes en informar a la ciudadanía. Uno de los temas delicados tiene que ver con el sistema de contratación de empresas para que puedan monitorear el proceso de la elección de los anteriores miembros. Se habría entregado a empresas fantasmas inexistentes, se habrían sustraído las bases de datos para que los concursos sean amañados, que sean predirigidos, y sabiendo además que un proceso de selección no idónea califica a los miembros anteriores del Consejo Nacional Electoral en franca contradicción con la ética, con la valoración de sus cualidades y requisitos. De todas formas, ese es un mundo que estaríamos en trance de anotar y analizar cuando esté entregado. Pero por nuestra cuenta hemos hecho varias cosas, y de entrada vamos a hacer un resumen, si tú me permites. Sí, encantado, con gusto, Gustavo. De hecho, es lo que realmente la ciudadanía quiere, puesto que fue tan cuestionado la composición, el proceso y todo. Entonces, y que no solo se merece ser auditado las acciones del Consejo Nacional como tal, sino también las delegaciones provinciales, y se pide incluso que haya auditoría de los procesos electorales que asignaron los escaños o las curules en la Asamblea Nacional. En efecto. Así que adelante. En efecto. Hemos recibido en estos días un conjunto numeroso de agrupaciones políticas que han sido expresamente negadas en ser respondidas sus peticiones de identidad política agremiada. Hemos tramitado en 7 plenos, apenas 17 días de trabajo, y hemos hecho 7 plenos para evacuar todo lo que estuvo represado de las administraciones anteriores. En algunos casos 4 años. Hemos decidido además situar la asignación de fondos de partidos que estaban de acuerdo a la ley, esperando que el Consejo remita su resultado. De esa manera podemos cumplir con la ley en el sentido de que, si es que cumplen los partidos con todas las condiciones respectivas, tenemos que decidir la entrega de fondos. No podemos secuestrar los fondos para esos movimientos y partidos. Claro, previo proceso en donde se fiscalice al movimiento o partido respectivo, vendrá una fase de entrega de los fondos en un segundo momento. Por otro lado, hemos recibido a las agrupaciones que se sienten afectadas por no haber recibido el espaldarazo de
un transparente proceso que ellos invocan debían ser respondidos. El partido o agrupación política Ruptura 25, también el MPD y colectivos ciudadanos y humanos en torno a los derechos de la naturaleza, como por ejemplo Yasu Unidos. Entiendo también que la izquierda democrática también recibió precisamente un espaldarazo ahí del Consejo. Sí, hay una solicitud de la izquierda democrática en ese sentido, que tendremos que también resolver en su momento lo que sería la asignación de fondos. A los que se han entregado son dos los partidos, Alianza País y Social Cristianos, y está en la lista otro tipo de agrupaciones que ya se han empezado a desbloquear. El conjunto amazónico Yasu Unidos también ha hecho saber que la negativa de consulta popular para que pueda resolverse en favor de los derechos de la naturaleza fue una denuncia que estamos estudiándola, y si es que realmente hay culpabilidad del Consejo anterior, hay que buscar los mecanismos legales para resarcir el daño producido. Otro de los movimientos tiene que ver con aquellos que han defendido tradicionalmente el agua, el recurso agua en las comunidades campesinas del sur del país y del austro. Ayer nomás recibíamos a la Ecuarunari, a la CONAIE y a la FOA, un movimiento campesino que defiende la fuente hídrica frente a las mineras en la región austral del Ecuador. Ellos insisten en que fueron negados en una consulta popular y que deberíamos resarcir y convocar nuevamente. Eso está bajo una entera disponibilidad para que estudiemos en derecho lo que antes se secuestró por parte de un grupo omnímodo de 5 personas que representaban a una sola tienda política. Las consecuencias de haber prácticamente anulado un legítimo derecho, ¿no? Y sus efectos, sí. Gustavo Vega, tenemos que ir a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para seguir en este tema de lo que significa la función de este Consejo Nacional Electoral Transitorio. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, ya que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los 3 procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones.
Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, estamos ya en este segundo segmento de Hablamos Derecho, esta propuesta permanente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la Universidad con Corazón, para tener aquí presentes a los más conspicuos representantes de la actualidad en el Ecuador y, por supuesto, honrados ahora con el señor doctor Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral. Distinguido doctor, la tarde del martes 17 de julio, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, fueron cesados los 5 miembros de este Consejo. Y me permito citar, usted que es amante de la historia de América Latina, a este gran hombre que usted, en una locución que tuve la oportunidad de escucharlo, también citara, que es Benito Pablo Juárez García, el gran presidente indígena de México. Benito Juárez, que decía: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan. El pueblo se sintió traicionado, definitivamente, con estos personajes que le restaron transparencia, le restaron credibilidad a este que es el organismo, para mí, más importante de la República, porque es el que permite que el andamiaje, que el movimiento de la democracia se ejerza de manera plena. Pero les dejaron a ustedes una tarea inmensa que tiene que ser cumplida en muy poco tiempo, doctor. ¿Qué se alcanza a hacer en este breve periodo que ustedes tienen por delante y qué posiblemente no se pueda hacer? En efecto, Alberto, es una tarea titánica. Estamos trabajando a tiempo completo, 16 horas diarias, fines de semana, para trazar la brecha, abrir la brecha por una convocatoria transparente. El tiempo es muy corto, pero esperamos poder dejar arreglada una ruta que sea confiable para el Ecuador. Ninguno de nosotros nos convoca afiliación política alguna y menos sesgo. Seremos intransigentes con la intolerancia. Por tanto, lo que tenemos pensado es hacer los siguientes pasos. La primera tarea es avanzar en lo posible en la depuración del padrón. Se está trabajando intensamente en convenio con el Registro Civil para al final de nuestro periodo, al final de los 2 meses que esperamos en torno a esa fecha sea posible exhibir resultados, podamos depurar los ilícitos y las inconsistencias que se dieron en fechas anteriores. Esa es una gran tarea. Por otro lado, estamos en un diálogo permanente con el ministro de Finanzas. Ayer tuvimos un acercamiento concreto con Richard Martínez y su viceministro para trazar la necesidad de que el presupuesto sea situado en forma paulatina. Lo más inmediato es un adelanto para poder enviar al IGM, que hará las papeletas electorales previa importación del papel de Canadá, 700 toneladas. No estamos suficientemente maduros. Algún momento el Ecuador tiene que pensar en el voto electrónico antes que colaborar con el cambio climático y el calentamiento del planeta al cercenar tantos árboles. Tantos árboles para el papel necesario. 700 toneladas, Alberto, es una monstruosidad claro. Hacerlo, ¿no? Y hay que ser ecológicos también. Y esto solo es para marzo del 2019, viene el siguiente proceso el 2019. Nada más ni nada menos. Y sigue sumando las toneladas de papel. Claro. Y pues son 1000 y tantos candidatos que van a ser elegidos, de los cuales 500 y un poco más son principales. Alcaldes, prefectos, concejales rurales, concejales urbanos y por supuesto los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no variaremos la fecha final, pero sí trazamos una nueva hoja de ruta, variando un instructivo, dando más garantías a los candidatos para que no se sientan vulnerados en sus derechos constitucionales. Variamos el instructivo que hoy ya entra en vigencia, porque había que, tú eres obviamente abogado igual que Alberto, hay que esperar que haya apelaciones. Como no las hubo, hoy entra en vigencia el nuevo instructivo, puliendo las condiciones que no pudo el anterior Consejo hacerlo, a pesar de que hubo demandas de inconstitucionalidad parcial en la ley reformatoria de elecciones. Se negó la Corte a pronunciarse y nosotros tuvimos que hacer nuestro trabajo sin violentar la Constitución,
dar un filtro para que las garantías se cumplan. Este viernes nos reuniremos de nuevo para aprobar las otras partes del cronograma, de tal suerte que dejemos expedita la hoja de ruta para que las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana Definitiva estén libres de polvo y paja. El POA y el POE, el Plan Operativo Anual y el Plan Operativo Electoral, están siendo ya aprobados. Hemos tenido sesiones maratónicas para que eso ocurra, para que una cantidad aproximada de 119 millones de dólares que estaban presupuestados para todo el proceso que se avecina, sensibles con la austeridad del Ecuador, hemos bajado aproximadamente unos 15 millones menos. Estaríamos redondeando los 100 en todo caso. Sí, para que no se arriesgue el proceso democrático, no queremos que haya ninguna sombra de duda de que estamos ahorrando y sacrificando eficiencias, pero sí gastos suntuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué pagar arrendamiento por monitorización satelital en 3,5 millones de dólares si ayer y anteayer se han hecho acercamientos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que ellos asuman esa tarea sin costo? ¿Para qué gastar cientos de miles de dólares en alquilar un hotel 5 estrellas para comunicar resultados? Ese tipo de excesos, $500,000 para propagandearle al Consejo Nacional Electoral, no necesita ningún proselitismo. La mejor tarea es que cumpla su función. Hemos, por tanto, responsablemente reducido los gastos consistentes de una notable cantidad que le manifestamos ayer al ministro, a fin de que sepa que somos conscientes de no ser realmente despilfarradores. Doctor, ¿pero qué cree que se quede en el tintero en función del tiempo? Hay una enorme tarea, por supuesto, pero como le decía, el tiempo es tan cortito y quizás van a haber algunas cosas que se desean, pero que el tiempo no va a permitir que posiblemente, Alberto, no podamos concluir el 100% de depuración del padrón. Esa es una tarea de hormiga. Y por supuesto, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, les quiero comunicar que hace 2 días le invitamos al ingeniero y doctor Enrique Mafla. Yo le conocí a él, tú eres universitario y rector de tanto tiempo. Evaluamos a la Universidad de San Simón de Cochabamba con Enrique Mafla. Es uno de los expertos internacionales experimentados en la materia y lo está haciendo ya, integrándose al equipo. Le pedimos a la Escuela Politécnica Nacional que nos contribuya con otros expertos y con estudiantes sin costo para que podamos incluir un equipo de trabajo precisamente con miras a que el padrón sea depurado en lo más posible. Esa es una tarea que no podemos asegurar que en menos de un mes, porque nos quedan ya 18 días nos hemos consumido. Queda 42 días. 42 días. Esa espada de Damocles tenemos que cumplirla, salvo que exista una expresa voluntad de la ciudadanía en que podamos prolongar unas pocas fechas más para terminar una tarea que es absolutamente... Pero sobre todo para algo, ¿no? A nosotros, los ciudadanos, nos interesa mucho el tema del control. Dice la Constitución que todos los servidores públicos son responsables por sus acciones y sus omisiones. Este Consejo Electoral que usted preside, Gustavo, han tomado esa decisión de denunciar. De hecho, usted incluso evidencia algunas inconsistencias ético-políticas y electorales. Cierto. ¿Está preparado el Pleno para recibir de la Contraloría algún informe que sea contundente, que demuestre que los resultados desde la Presidencia de la República, posiblemente, no lo sabemos, o de los asambleístas nacionales o de los asambleístas provinciales, sobre todo en este último proceso, que hayan tenido estos errores que alteren precisamente los resultados proclamados? El Consejo Electoral Transitorio asumirá con absoluta responsabilidad y ejecutará las recomendaciones que diga la Contraloría General del Estado. Absolutamente, y a rajatabla, Marcelo. Y no solamente a partir de la información que nos provea la Contraloría, que además estamos trabajando en un equipo combinado y mixto, ¿no? Fue en la propuesta del Contralor Pablo Celi, que la comisión sea mixta. Entonces, dado este espaldarazo a la transparencia y su esfuerzo,
Creemos que otro frente es el trabajo de las veedurías nacionales e internacionales, que no sean amañadas, que sean científicas, que sean transparentes. Y en ese sentido, pues creemos que lo más importante es no ser encubridores. Correcto. Y traducir con toda entereza lo que ha ocurrido en el pasado y prevenir en el futuro un proceso en donde la democracia se engrandezca. Doctor, en la Constitución de 1998 ocurrió algo importante dentro del concepto de manejar las elecciones desde el tribunal, que en ese momento era el organismo, porque estaba integrado por organizaciones políticas, los participantes de las organizaciones políticas, que se expresaban libremente y que generaban este multicolor andamiaje en el cual estaban representadas diferentes ponencias. Pero más adelante esto se perdió. Usted, como un constitucionalista que es también, ¿qué deberíamos hacer para poder retomar esa presencia sana de las organizaciones políticas en el seno del Consejo Nacional Electoral? En efecto, usted lo dice, Alberto, es absolutamente cierto. Podría haber habido en el pasado una cierta lateralidad en manos de los partidos políticos, pero enormemente diferente a una visión monopólica del Estado a través de que sus 5 miembros eran de una sola tienda política. Y además ahora la evolución frente al tema está en que los candidatos pueden proceder de distintas fuentes. Por ejemplo, no solamente son partidos políticos, sino agrupaciones políticas, conglomerados sociales que tienen una ideología plasmada en una visión de expresión política. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, pueden postularse desde las universidades, Marcelo, Alberto, ya no solamente desde las agrupaciones políticas, desde los sindicatos de trabajadores, sino desde las propias universidades pueden haber candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, y también esto podría ser extensivo al campo de los miembros definitivos del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que se está evolucionando hacia una visión más pluralista, más ecuménica, menos sectaria, que es lo que tenemos que curar, que no existe esta visión totalizadora de la política dentro del país, que sí ha existido lamentablemente en los últimos años. Doctor, esta visión de la que usted habla, totalitaria, obnubilante, esta visión en la que se predicaba al estilo de uno de los reyes franceses, l'état c'est moi, el Estado soy yo, de alguna manera decía el gobernante anterior. Y entonces ustedes están dando una demostración con este desbloqueo de las organizaciones políticas que habían estado, pues, yo diría que al menos con la boca absolutamente cerrada y sin posibilidad de intervenir en el ambiente electoral. Y ustedes en menos de 20 días, en 18 días exactamente, están desbloqueando ya las actividades de estas agrupaciones políticas. ¿Cuán importante es que todos los grupos políticos dentro de un país puedan manifestarse plenamente para que la democracia viva y sea entendida como debe ser, pues en un sentido de pluralidad absoluta, doctor? En efecto, creemos que la transparencia es lo más importante. No podemos controlar desde el poder que no crezcan las diversidades políticas. Más aún, la propia ley en forma sana recomienda y yo diría bonifica cuando se producen alianzas. Para evitar la dispersión exagerada de las agrupaciones políticas, que puede ser un exceso criticable, yo creo que un buen espíritu de la ley es facultar la recepción de candidaturas en alianza. Eso determina una tendencia que puedan haber confluencias para que pueda ser más sano, evitando la excesiva dispersión de los partidos. Pero también nosotros vamos a hacer otra cosa al final de nuestro periodo. Provocar, Marcelo ha sido legislador, provocar reformas a la ley reformatoria del régimen electoral y al Código de la Democracia. Aquello que consideremos que no fue bien pensado, que fue inmaduro, que fue quizás muy livianamente tratado, tenemos la idea de plantear un conjunto de reformas para que los legisladores, no nos compete ese campo, para nosotros no estamos en ese campo preparados, no tenemos esa facultad de emitir leyes o reformas a las leyes, sea la Asamblea Nacional la que incorpore estas reformas. Hemos hablado con la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, y está muy abierta
a que esta propuesta A de recibir reformas, el proyecto. ¿no es cierto? Porque realmente hay que depurarlo. Claro. Es una ley que necesita cambios. Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente segmento, pues tenemos que ir a otros anuncios institucionales y regresaremos con nuestro invitado, este invitado de lujo, en un tema específico, el Consejo Nacional Electoral. Me refiero al doctor Gustavo Vega Delgado. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento, el Consejo Nacional Electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Gustavo Vega Delgado, nos acompaña. Y para ello estábamos hablando, al concluir el segundo segmento, sobre las posibilidades de que este organismo envíe a la Asamblea Nacional, el competente para aquello, proyectos de reforma al Código Orgánico de la Democracia, como se lo conoce de manera específica a la ley que regula todo este proceso electoral. Y en esa medida yo quiero comenzar a preguntarle precisamente, doctor Gustavo Vega, que se estableció una estructura orgánica del Consejo Nacional Electoral, las delegaciones provinciales electorales, en este caso las juntas electorales y finalmente la junta receptora de voto. Esa junta electoral fue muy cuestionada en el proceso anterior. ¿Qué opinión le merece al Pleno del Consejo Nacional Electoral y específicamente al presidente sobre su necesidad de mantenerla, si realmente no es posiblemente un óbice a que la democracia realmente se pueda cristalizar, puede constituir tal vez algún resquicio para caer en incorrecciones de respeto a la voluntad popular? ¿Cuál es el criterio de Gustavo Vega Delgado al respecto? En efecto, las juntas de mesa se van a mantener, habrán vocales que luego se elige un presidente a nivel de cada delegación. Para transparentar un proceso de oxigenación hemos cambiado a todos los delegados de todas las provincias. Alguna rara excepción, en base de una evaluación previa, se ha ejercido, pero la casi totalidad de las 24 delegaciones se han renovado. Y precisamente con ellos, como cabeza de serie, se observará la necesidad de la creación y la nominación de las juntas electorales para que no haya el riesgo de que los ecuatorianos nuevamente tengamos la incredulidad de que el proceso falló. Pensamos que en esto un lapsus lingüe son 11.000 candidatos y se tiene realmente que cuidar que esa enorme cantidad de candidaturas sean suficientemente transparentes. En este orden de cosas, creo que también es importante mencionar, hemos estado trabajando para que
los organismos políticos que han sido marginados puedan tender a una visión de unificación. Por ejemplo, hay una interesante propuesta en 4 facciones del Partido Socialista que piden ser unificados. Ellos en libertad lo verán, pero nosotros seremos a manera de jueces imparciales para ofrecerles un espacio, si ese es el deseo de ¿Cómo facciones. especie de una mediación podríamos señalar así para que puedan realmente Por lo aceptar menos, una sugerencia, una propuesta? Sí, yo diría, para no entrar en líneas de parcialización, simplemente ofrecerles un espacio libre, que se sientan en el Consejo Electoral, como es la Casa de la Democracia, que se reúnan, y diferencias internas dentro de un partido histórico, tiene 90 años, podrían llegar a consensos y provocar una sola tendencia. Eso está por verse en los próximos días y lo vamos a alentar con mucha transparencia. El tema también tiene que ver con el Instituto de la Democracia. Ya, doctor, antes de pasar a ver el Instituto de Por Democracia, supuesto. que es un tema muy importante y que incluso la semana pasada usted lo comentó de manera pública, pero el hecho es, por decir un ejemplo, esa atomización de movimientos. Es cierto el derecho a que los ciudadanos puedan unirse y tratar de construir un movimiento, pero resulta que por lo menos en esta provincia de Manabí hay movimientos parroquiales porque se erige un dirigente, tiene pasta de líder y bueno, armó su movimiento y así sucesivamente. Usted encuentra en parroquias que casi son como fantasmas 3 o 4 movimientos políticos parroquiales. Y usted encontrará que en la parroquia solo llegan a visitar los fines de semana, los sábados y los domingos, a poblar el territorio de aquella parroquia. Y así encontramos una cantidad inmensa. ¿Es factible que en la democracia se restrinja ese derecho o se limite? ¿Cómo ve usted esa característica? Yo creo, Marcelo, que hay 2 excesos y perversiones. El bipartidismo, que es propio de varios países, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos. El bipartidismo que anula las capacidades intermedias en el arco iris de la política y que ciñe a los candidatos en extremos, blanco o negro. Yo creo que eso es un extremo que no tiene realmente que ser un referente para el Ecuador. Pero el otro es lo que en efecto tú dices, con toda propiedad y visión académica y política, que haya una especie de caciquismo local, que en efecto se haga daño a la democracia porque se erigen populistas, demagógicamente líderes de barrio que pueden cosechar intereses secundarios. Yo creo que por eso es que habría que curar mucho más las alianzas, premiar las alianzas, para que un movimiento más fuerte con tendencias parecidas en su doctrina figuren frente a la opinión que le merece el pueblo para ser respaldados o no. Yo diría que en ese sentido pueden haber también tendencias no solamente en la vida nacional, sino en la vida parroquial, en la vida de una ciudad o de una provincia, que no necesariamente tiene que cubrir todo el espectro nacional. Yo diría que quizás todo extremo es dañino. La verdad es que en el Ecuador ha hecho mucho daño una visión muy atomizada y sectaria de los movimientos políticos. Pero a su vez yo diría que una visión bipartidista puede ocultar toda la diversidad de una tendencia que un país necesita tener. Es un tema difícil de manejar, pero me parece que hay que afinar mejor en la ley cómo las alianzas deberían ser auspiciadas y premiadas, yo diría, ¿no? Quizás ese comentario sobre esta pregunta concreta. Doctor Vega, en nuestro país nunca los presupuestos bajan, siempre tienden al alza. Y ustedes le han dado una lección al país, haciendo un ahorro de 14 millones de dólares en el presupuesto que se tenía para las próximas elecciones. Entonces esto también nos da una medida de que sí se puede ahorrar cuando se deja de visiones suntuarias, faraónicas, más allá de la megalomanía de algunos ciertos dignatarios que pretenden de manera rimbombante auparse en el medio publicitario más que nada para pretender ser más grandes. Ustedes le han dado una lección de austeridad al país y eso es importantísimo y yo quiero resaltarlo. Y más allá de una pregunta, yo diría que es un breve análisis. ¿Cuán importante, doctor, es la austeridad en un país que se encuentra quebrado como el nuestro? Nosotros, Alberto, decidimos una sustanciosa cantidad presupuestada en menos antes
que las medidas económicas y financieras sean lanzadas por el presidente de la República. Durante las últimas 2 semanas hemos trabajado sistemáticamente para purgar el exceso. Y yo diría que eso es peligroso en un país que necesita ser modesto, ser austero. Los 14 a 15 millones de dólares yo creo que son perfectamente factibles de lograr mediante una planificación sobre 20 títulos distintos que le hemos entregado al ministro. Por cierto que hay una posibilidad de negociación también con el ministerio, ¿no? Con la subsecretaría respectiva. Se formó ya una comisión mixta entre el ministerio y el Consejo Nacional Electoral para avanzar en el tema presupuestario. No es conveniente bajar montos al extremo de que se arriesgue la eficiencia, la calidad del proceso. Eso sería una irresponsabilidad. Pero en aquello que puede ser que se contrate el servicio de un hotel 5 estrellas para difundir resultados con varios cientos de miles de dólares, cuando tenemos al lado el Colegio Benalcázar del municipio en donde podemos hacerlo gratuitamente, son ejemplos, ¿no? En ese sentido que ha habido mucha conciencia ciudadana por parte de los consejeros, con el respaldo de las direcciones internas y del personal del Consejo Nacional Electoral. Yo le interrumpí en la pregunta anterior, querido Gustavo. Usted iba a hablar precisamente del Instituto de la Democracia. Ese Instituto de la Democracia que fue realmente para los académicos, para incluso los ideólogos, no porque esto esté realmente en desuso, pero creemos que existimos personas que creemos en una tendencia ideológica y la vivimos fortaleciendo en nuestro accionar diario. Entonces, el Código de la Democracia nos genera esta creación del Instituto de la Democracia que no ha tenido ningún papel de trascendencia. La Universidad de San Gregorio firmó un convenio con el Consejo Nacional Electoral anterior para plantearle la posibilidad de difundir a los jóvenes del país, a los jóvenes de la provincia, todo lo que significa realmente la doctrina política, el tema del fervor democrático, de la estimulación a los jóvenes para que se integren en organizaciones políticas, cualquiera que fuere su creencia, su posición ideológica. En esto, Gustavo Vega, que es un verdadero académico, como lo dijimos al inicio del programa cuando leíamos su currículum vitae, ¿qué va a hacer? ¿Qué papel va a jugar el Instituto de la Democracia? ¿O tal vez se lo pensará derogar o fortalecer? Es la pregunta, y que pidiendo disculpas porque le corté esa Gracias, Marcelo. Es un tema clave. Ustedes, Alberto y Marcelo, por supuesto, su vida ha sido académica y también prestados a la política cuando tú fuiste legislador. Así es. Es importante robustecer el brazo académico del Consejo Nacional Electoral. Y el IDD es eso, capacitación, promoción e investigación sobre la democracia, que siendo una aportación de Grecia, de la Grecia clásica, nunca logramos madurar lo suficiente en el mundo para depurar e innovar la democracia como tal. Según Aristóteles, el ser humano es un animal político, zoon politikon. Y yo diría que se ha pervertido el concepto de política y los científicos inclusive distinguen la política de lo político, porque lo político es la doctrina, el ideario, la utopía, y la política es lamentablemente esta visión pedestre y poco refinada del ejercicio de la política. Y ciertamente, como decían los antiguos, se atribuye a Remigio Crespo Toral, Alberto, podría ser coterráneo también. Que sí, señor, que tal vez sea una frase anónima anterior, que en política se ve granizo tostado. Entonces, frente a eso, el instituto sí sirve para sentar las bases en la fundamentación de que la democracia es posible en base a los valores humanos, en base de la tolerancia y del respeto a las diversidades. Lo que decía el invocado Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, eso es la paz. Entonces hay mucho que hacer, por eso es que hemos reenergizado al Instituto de la Democracia, hemos nombrado un nuevo director, un académico que tiene 5 libros a su haber en la materia. Un especialista. Un joven especialista, Ramiro Zambrano,
¿Pero la estructura solo es nacional o también tiene ramificaciones provinciales? Nacional, pero también provincial. Por eso es que tenemos un representante en cada delegación. Y lo que sí queremos es no solamente firmar acuerdos que no se cumplen, sino que la educación continua y la propuesta de buscar herramientas internacionales para financiarle, porque esa es una debilidad, un talón de Aquiles del instituto, que se posibiliten maestrías y especialidades en la rama. O por último, diplomados, que sean avalados académicamente por las universidades, ¿no? En ese caso serían certificaciones, porque te acordarás que ya los diplomados fueron pero indudablemente eliminados de la ley. Ayudan a fortalecer, porque ¿de qué carecen los partidos políticos? De gente con experiencia o con conocimiento en materia electoral. Así y aparecen los que han estado al frente de las delegaciones, que lo que aprendieron fue mañosadas y son los grandes expertos de los partidos. Y eso no es ninguna contribución precisamente al conocimiento, a la ciencia misma de lo que significa la democracia. En efecto, es una caricatura de la democracia, ¿no? De tal suerte que sí tenemos mucha esperanza de que en este corto periodo, asimismo, tracemos la hoja de ruta para que el instituto sirva a las universidades. Y en cada región estamos convocando a su director o a su representante para que dialogue con los rectores y decanos. Así vamos a hacer mañana en Guayaquil también. Hemos convocado a decanos y rectores para favorecer un joint venture, una alianza estratégica en esta materia. Perfecto. Ahí tenemos que ir a otros anuncios institucionales y regresaremos con nuestro invitado en la parte final para conocer su visión en lo poco tiempo que queda al frente de esta función de la presidencia del Consejo Electoral Transitorio. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Queridos amigos televidentes, qué placer estar con ustedes ya para cerrar esta edición de Hablamos Derecho con un hombre grande de aquellos que la patria siempre recordará por su paso por el campo de la democracia, por el campo de la ciencia, por el campo de la academia. Y quiero formularle una pregunta final. Doctor, usted citaba el son politicón aristotélico, pero una cosa es la doxa, la opinión política, otra cosa es el episteme, ya la ciencia política, hablando de Aristóteles precisamente. ¿Cuán importante entonces sería retomar la ciencia política en los currículos, al menos de las materias sociales, ya que estábamos hablando de la academia y su presencia? Absolutamente de acuerdo. Es importante que la política sea considerada como una ciencia que ilumina la humanidad, una ciencia humanística, no una ciencia instrumental. Como se ha dado en decir, no es parte de la razón instrumental,
sino es parte de la razón esencial. Y la política, por supuesto, siempre tiene el riesgo de que no se sirva con ella a sus conciudadanos, sino que el político se sirva de la política para sus fines personales. Por eso es que la corrupción es una de las situaciones de atajo de una política en donde la falta de valores ha imperado. Posiblemente el tema tiene que ver con un volver a las bases de la educación. Yo tengo una membresía de los países escandinavos, los 5 países escandinavos, para evaluar los indicadores académicos de los distintos niveles educativos. Y ellos son muy abiertos, invitan a gente de fuera de la cultura a que les evalúen. Y tienen indicadores impresionantes, ¿no? Yo diría que lo más importante en este caso es volver a niveles de valores. Moral y cívica, había una cátedra que se tenía desde la escuela al colegio. Ahora no, el consumismo impera, ¿no? Y esa visión unidimensional, siguiendo a Herbert Marcuse, una visión unidimensional, ha pervertido un norte que debemos seguir. Totalmente. Los pueblos, las naciones, las personas. Esa es una tarea difícil, pero que tiene que ser combinada y multifactorial, un eje transversal en toda la sociedad. Esperamos que eso podamos ayudar a sembrar también como un granito de arena desde nuestro muy meteórico paso por el Consejo Nacional Electoral, en donde solo queremos devolver la ética y la transparencia a uno de los pilares más importantes de la sociedad, como es el sistema electoral. Perfecto, Gustavo. Para concluir, quiero entregarte la edición 21ª de nuestra revista de la Universidad San Gregorio. Y quiero que este sea tal vez un compromiso para que, al concluir tu gestión, pues el primer artículo sobre esta experiencia en este paso, después de haber estado en el Consejo Electoral Transitorio, puedas escribirlo y puedan aquí reposar estas bellas experiencias en nuestra revista. Agradecerte por tu presencia aquí en este programa. Aquí has asesinado algunos libros, pero los libros siempre tienen que ser aprovechados por los árboles, ¿no? Te felicito y voy a aprovecharlo. Gracias por la invitación. El compromiso de que tengas el artículo de esta experiencia muy rica en tu acervo, tan grande aún que tienes y mucho por dar todavía en esta vida. Así que muchísimas gracias por esta deferencia a este programa Hablamos Derecho, y también nuestro agradecimiento a nuestro compañero Alberto Vélez. Breve es el paso del pincel sobre el lienzo, pero sus colores duran para siempre. Así ocurrirá con este Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, y a todos los televidentes de Televisión Manavita, a los de Jama TV, a los de Hippie TV y de Puerto López TV. Muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana.